Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a extender el concepto de diferenciabilidad a funciones vectoriales de variable vectorial. Es decir, vamos a definir el concepto de diferenciabilidad para funciones de Rn en Rm. Hasta este momento hemos trabajado con diferenciabilidad para funciones de Rn en R. Definimos el concepto de diferenciabilidad para este tipo de funciones. Demostramos que toda función diferenciable tiene que ser continua. Que si una función es diferenciable, entonces deben de existir todas las derivadas direccionales. También vimos bajo qué condiciones una función va a ser diferenciable. Si existen las parciales y son continuas, entonces la función tiene que ser diferenciable en el punto. Pero todo lo trabajamos con funciones de Rn en R. Ahora lo que vamos a hacer es extender este concepto a funciones vectoriales de variable vectorial. De eso trata la sesión de hoy. No creo que sea muy larga, más una hora yo creo que vamos a estar desarrollando todo esto para que en la próxima sesión trabajemos con la regla de la cadena en su forma más general. Para funciones de Rn en Rm, una función va de Rn en Rm y la otra va de Rm a un Rp, por ejemplo. ¿Bajo qué condiciones la composición es diferenciable? Esa sería la pregunta con la cual vamos a abordar el teorema de la regla de la cadena. Pero bueno, eso va a ser en la próxima sesión. Ahorita lo que vamos a hacer es extender el concepto de diferenciabilidad a funciones de Rn en Rm. Para ello, necesito recordar 4 resultados que hemos visto a lo largo del curso. Así que voy a comenzar. El primer resultado que quiero recordar es acerca del límite. A ver, tenemos este teorema. Esto es un recordatorio. Vamos a tomarnos una función f definida en dominio A subconjunto de Rn en Rm. Una función. Con x0, un punto de acumulación de A. Vamos a arreglar esto. Ahí está. Punto de acumulación de A. Sea n un vector en Rm con componentes L1 hasta Lm. Ok, bajo esas condiciones, este es un vector en Rm, ¿estamos de acuerdo? Bajo estas condiciones, ¿qué vamos a tener? Lo que dice el teorema es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x va a ser igual al vector L si y solo si para cada función componente, para cada i igual a 1 hasta m, el límite cuando x tiende a x0 de f i de x, esto va a ser igual a li. Con f tiene un total de m funciones componente, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las funciones componentes de f? Pues vamos a suponer que son, y creo que ya lo sabemos todos, pero lo voy a escribir, f1 hasta fm, que es normalmente como denotamos a las funciones componente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este teorema es nuevo? No, este teorema ya lo demostramos nosotros en sesiones pasadas, ya hace mucho tiempo demostramos este resultado. Tienes una función de Rn en Rm. x0 es un punto de acumulación de A. ¿Por qué pedimos que sea punto de acumulación de A? Para que tenga sentido el concepto de límite. Si este punto x0 no está cerca del conjunto A, en el punto x0 no se acumulan elementos del conjunto A, entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de que la variable x que se encuentra en A se aproxima al punto x0? Si no hay tan cerca como queramos de x0 elementos del conjunto A. Por esa razón es que se pide que x0 sea punto de acumulación de A. ¿Qué es L? L va a ser el límite. Este vector es un vector en Rm. Y lo que dice el teorema es que el límite cuando x tiene a x0 de f de x va a ser igual a L si y solo si cada función componente tiene límite. Y el límite de la yésima función componente es la yésima componente del vector L. Este teorema ya lo demostramos, solo lo estoy recordando. Otro resultado que quiero recordar, a ver, déjenme aquí hacer una pequeña división, y que a lo mejor en este espacio entra perfectamente, es el siguiente teorema. Cuando estudiamos a las funciones lineales de Rm en Rm, si recuerden que vimos eso, las caracterizamos,
vimos un ejemplo de que una función que abre la suma pero no saca escalares, un ejemplo que saca escalares pero no abre la suma, vimos ese tipo de ejemplos. Y entre todos esos teoremas sobre transformaciones lineales de Rn en Rm, vimos este. T de Rn en Rm. Y con T, ¿qué funciones componente tiene T? Pues lo usual, ¿no? T1 hasta Tm, la notación usual. Entonces, esta función es lineal. Sí y solo sí, para cada i de 1 hasta m, ti, que va de Rn en R, es lineal. ¿Ok? Entonces, ese teorema, ¿ya lo probamos? Sí, ya demostramos ese resultado. ¿Ok? Una función de Rn en Rm va a ser lineal si y solo si cada función componente resulta ser una transformación lineal. Cada función componente, ¿de qué espacio a qué espacio va? Cada función componente va de Rn en R. ¿Ok? Entonces, otro recordatorio más. ¿Qué más necesitamos? El concepto de diferenciabilidad. Este lo escribo de este lado. Teorema. Vamos a tomarnos una función, y no, teorema no es, ¿verdad? Es una definición, una disculpa. Definición. ¿Qué necesitamos? Vamos a tomar una función f definiendo el dominio A, subconjunto de Rn en R. Una función. Con x0, un punto interior de A. ¿Ok? Decimos que f es diferenciable en el punto x0. Decimos que f es diferenciable en x0 si, ¿qué ocurre? Si existe una lineal que va de Rn en R, lineal tal que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 menos t de x menos x0 entre la norma de x menos x0, este cociente se va a 0. ¿Ese 0 de dónde es? ¿Es un 0 de Rn o de Rm? No, este es un 0, es el 0 de los números reales. Ajá, porque al estar trabajando con una función real de variable vectorial, ¿qué es f de x? Es un número real. ¿Qué es f de x0? También resulta ser un número real, estamos de acuerdo. ¿Qué es t de x menos x0? Es un real, ya que la t toma valores reales. Es una lineal de Rn en R. ¿Qué es la norma? Un número real también. Entonces, este es un cociente de número, incluso estamos hablando de un cociente. Ajá, entonces este es un valor real. El límite tiene que ser un valor real. ¿Ok? Bueno, esa es la definición que quería recordar, la definición de función diferenciable, que ya llevamos un rato estudiándola. ¿Y qué más? Por último, este teorema. Vamos a tomarnos una función f de un dominio A, subconjunto de Rn en R. Una función. Con x0, un punto interior de A. Ajá. Bajo estas condiciones tenemos lo siguiente. Si f es diferenciable en x0, entonces, cuando estudiamos la diferenciabilidad, bueno, seguimos estudiando la diferenciabilidad, pero cuando empezamos el tema, demostramos que la lineal que mejor aproxima a la función es única, y después describimos a esa lineal. Ajá. ¿Cómo es esa lineal? Nosotros demostramos que esa lineal está dada por esta regla. El gradiente de f en x0, producto punto con x. Donde quién esté, porque uno pues, puede cuestionar, ¿y quién esté? Ah, pues t es la lineal de la definición de función
diferenciable. ¿Ok? Es la lineal que mejor aproxima la función alrededor del punto x0. Es la lineal que tiene esta virtud, que sabemos que es única. Antes de este teorema, nosotros probamos la unicidad sin describir a la lineal, sin darla de manera explícita. Aquí estamos describiendo a la lineal. Si tu función es diferenciable en x0, entonces esta lineal, la lineal que mejor aproxima a la función cerca del punto x0, ¿qué forma tiene? Es el gradiente de f en x0 producto punto con el vector x. Si quieren una descripción un poquito más, más explícita y a lo mejor un poquito más larga, esto es muy explícito, pero una descripción con sumas, podríamos escribirlo de esta manera. A ver, en este espacio cabrá, yo creo que sí. El producto punto, ¿cómo se calcula? Es la suma de los productos de las componentes. Es la suma desde i igual a 1 hasta n. El gradiente, ¿qué es? Es el vector de derivadas parciales, ¿estamos de acuerdo? Entonces nos va a quedar que esto es la parcial de f respecto a la variable xi en el punto x0 multiplicado por la yésima componente del vector x. ¿Qué componentes tiene x? Ya sabemos, por la manera en que hemos denotado las cosas, x tiene componentes x1, x2 hasta xn. Entonces esto va a ser multiplicado por x, xy. ¿Ok? Así también se puede escribir a la lineal. ¿Vale? Y bueno, ahora sí, ya con esto, vean todo lo que tenemos. ¿Qué significa ser diferenciable? Que haya una lineal que hace que este límite se vaya a cero. ¿Ok? Más allá de la interpretación, es un límite que se va a cero. ¿Ok? Para que una función sea lineal, una función de Rn en Rm sea lineal, cada función componente, ¿cómo tiene que ser? Lineal. Y para que un límite de Rn en Rm exista, cada función componente debe tener límite. ¿Ok? Teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta estos 4 teoremas, vamos a introducir la definición de función diferenciable para funciones de Rn en Rm. ¿Ok? Y vamos a empezar a descubrir propiedades de las funciones diferenciables de Rn en Rm. Pero miren, les comento esto. Las pruebas son inmediatas, consecuencia de todo esto que hemos desarrollado para funciones de Rn en R. Lo que pasa es que el límite se mete componente a componente. ¿Y la diferenciabilidad qué es? Al final es un límite. Es una lineal que satisfaga, bueno, debe haber una lineal que satisfaga este límite. Entonces, ahorita que extendamos el concepto de diferenciabilidad a funciones de Rn en Rm, va a aparecer un límite, el límite se va a meter componente a componente y los teoremas, sus demostraciones van a ser más o menos así. Como el límite se mete componente a componente, entonces, y bueno, ahorita lo van a ver más claro, ¿va? Pero es importante tener en cuenta estos cuatro teoremas, ¿ok? Bueno, pues no digo más, voy a borrar este lado del pizarrón y vamos a introducir el concepto de función diferenciable para funciones vectoriales de variable vectorial. ¿Va? Borramos. Perfecto. A ver. Va la definición. Vamos a tomarnos sea f una función dominio A, subconjunto de Rn en Rm. Una función. Con x0, un punto interior de A. Decimos que f es diferenciable en x0, ¿sí? ¿Qué debe pasar? Pues debe existir una lineal, pero esta lineal ya no es de Rn en R, es una lineal de Rn en Rm. Lineal tal que, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir que el límite, cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0 menos t de x menos x0 entre la norma de x menos x0, esto se va a 0. ¿Pero al 0 de dónde? ¿Al 0 de R? No, ahora no es al 0 de R. ¿Al 0 de Rn? Tampoco.
Se va al 0 de Rm. Ajá. Porque mira, ¿qué valores toma la función f? Toma valores vectoriales. ¿En dónde? En Rm. Ajá. F de x está en Rm. F de x0 está en Rm. T de x menos x0 también se encuentra en Rm. 1 entre la norma de x menos x0 es un número real, es un escalar. Ajá. Al final, todo este cociente es un vector en Rm. Ajá. Su límite va a ser un vector también en Rm. ¿Pero qué vector? Debe ser el vector 0 de Rm. ¿Ok? Aquí tenemos la definición de función diferenciable. ¿Va? En su forma más general en espacios euclidianos. Ajá. Porque también podemos extender este concepto todavía un poco más. Podemos trabajar, hacer cálculo diferencial entre espacios vectoriales normados. Ajá. Incluso, si quisiéramos, podríamos llevarlo a espacios vectoriales de dimensión la que tú gustes. Ajá. De dimensión infinita, finita, etc. Ajá. Por ejemplo, podríamos hablar de una función que va del espacio L2, que ya lo trabajamos hace tiempo como un ejemplo interesante, del espacio de sucesiones 2 convergentes hacia los reales, por ejemplo, y que a cada sucesión en L2 le asigne, por ejemplo, su norma. Y preguntarnos si esa función es diferenciable, o le asigna cierta suma, o tomamos la késima componente, y podríamos preguntarnos si esas funciones son o no son diferenciables. Ajá. Podríamos llevar este concepto hasta esa generalidad, pero bueno, eso se escapa de los objetivos del curso. Hasta aquí nos vamos a detener. Esto quizá en un curso de análisis matemático, y no es tan común tampoco ver este tema, pero en un curso de análisis matemático se podrían introducir estos conceptos. ¿Ok? Bueno, ya tenemos la definición de lo que es una función diferenciable de Rn en Rm. Ahora, se viene un teorema. Vamos a ver que para que una función de Rn en Rm sea diferenciable, es suficiente y necesario que cada función componente sea una función diferenciable. ¿Ok? Voy a enunciarlo y lo voy a probar. Vamos a borrar esta parte del pizarrón. Listo. Bien. A ver, entonces viene nuestro primer teorema que vamos a probar en la sesión de hoy. Teorema. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a tomarnos una función f, definir un dominio A, subconjunto de Rn en Rm, con x0, punto interior de A. Lo que dice el teorema es lo siguiente. F, y bueno, antes, vamos a describir sus componentes. Ya sabemos cómo se escriben, pero bueno, para escribir esto de una manera correcta, f con estas m funciones componentes es diferenciable en x0 si y solo si para cada i de 1 hasta m, fi es diferenciable en x0. ¿Ok? Ahí tenemos el teorema. Para que una función de Rn en Rm sea diferenciable en un punto x0, es suficiente y necesario que cada función componente sea diferenciable en el punto x0. ¿Ok? F1 tiene que ser diferenciable en x0, F2, F3, así hasta la última función componente, a saber Fm. Fm también tiene que ser diferenciable en x0. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a probarlo. Voy a hacer ida y regreso, creo que así se entiende un poquito más el teorema. Podríamos hacerlo con puro sí, solo sí, pero vamos a hacer ida y regreso. ¿Ok? Entonces, empiezo con la prueba. Demostración. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a empezar suponiendo que nuestra función f es diferenciable en el punto x0. Supongamos que f es diferenciable en x0. Y vamos a tomar, ¿qué tenemos que demostrar? Que cada función componente es diferenciable en x0. Ah, bueno, entonces vamos a tomarnos una función componente. Sea i de 1 hasta n.
Esta i que denota, pues un número de función componente, ajá, la primera función componente, la segunda, la yésima función componente, ¿ok? Entonces, tomamos una i de 1 hasta n. Por hipótesis, existe una lineal tal que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 menos t de x menos x0 entre la norma de x menos x0, esto se va al vector 0 de Rm, ¿verdad? Porque nuestra función, o sea, estamos ocupando la hipótesis de que f es diferenciable en x0. Entonces debe existir una lineal de Rn en Rm, tal que este cociente se va al vector 0 de Rm. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es un límite. Y para que un límite exista, debe existir el límite de cada función componente. ¿Va? Voy a borrar esta parte del pizarrón para continuar la prueba. Borramos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Así las cosas. El límite, cuando x tiende a x0, tomo la yésima componente de f, la yésima componente de la función f, evaluada en x, menos la yésima componente de f en el punto x0, menos la yésima función componente de la t, evaluada en x menos x0, entre la norma de x menos x0. Esto se tiene que ir al 0 de R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? A ver, vamos a explicar lo que estamos haciendo. Este límite vale 0, pero es un límite de Rn, de una función de Rn en Rm, que es todo este cociente. Ajá. Como ese límite vale 0, cada función componente tiene límite y su límite es el 0 de R. Entonces, estamos tomando de todas sus funciones componentes, de este cociente que son m componentes, estamos tomando la yésima componente. Y como este límite es el 0 de Rm, ¿cuánto vale el límite de la yésima componente? El 0 de R. Pero que esto suceda, aquí nada más vamos a agregar algo más. Con ti, no, vamos a ponerlo de esta manera. Como ti es lineal, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y si estamos de acuerdo, ¿verdad? Que la yésima función componente de la t es lineal, por lo que recordé al principio de la sesión. Para que una función de Rn en Rm sea lineal, ¿cómo tienen que ser sus funciones componente? Tienen que ser lineales. Ti, ¿qué es? Es la yésima función componente de la función t, que es lineal. Entonces, ¿cómo es ti? Ti tiene que ser lineal. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay una lineal tal que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 menos ti de x menos x0 entre la norma de x menos x0 se va a 0. O sea, con esto, ¿qué hemos demostrado? Con esto hemos demostrado que fi es diferenciable en x0. Y como i fue arbitrario, como i fue un punto de 1 hasta m, arbitrario, y creo que aquí hay que corregir algo, a ver, déjenme ver. Sí. ¿Cuántas funciones componentes tenemos? Tenemos un total de m funciones componente. Ajá, no n funciones componente. Aquí hay que poner m. ¿Ok? Ese es el único detalle. Aquí es m. ¿Ok? Una disculpa. La i que tomamos fue arbitraria. El número de función componente fue cualquiera. Ajá, tomamos cualquier función componente. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Podemos concluir que para cada i de 1 hasta m, fi es diferenciable, fi es diferenciable en el punto
x0. ¿Ok? Y listo. Ahí acaba la prueba de la ida. Si tu función f de Rn en Rm es diferenciable en el punto x0, entonces cada función componente va a resultar ser diferenciable en el punto x0. ¿Ok? Es lo que acabamos de demostrar. ¿Va? Y ahí termina la prueba de la ida. Ahora, vamos a hacer el regreso. O no, ¿saben qué? El regreso vamos a dejarlo como un ejercicio. ¿Okay? La idea es la misma. A ver, vamos a hacer el esbozo. Suponte que cada función componente es diferenciable. Entonces, para cada función componente hay una lineal que hace esto. Como cada una de estas funciones, estos cocientes, tiene límite 0, entonces por este teorema de que un límite existe si solo existe límite componente a componente, vamos a tener que este límite va a valer 0. Pero eso por definición quiere decir que la función es diferenciable en el punto x0. Creo que eso ustedes lo pueden hacer. Entonces lo dejo el regreso como un ejercicio. Creo que no va a haber problema alguno en que ustedes puedan hacer el regreso. Ya les estoy explicando el camino que se tiene que hacer. Esto va a ser un ejercicio. Y bueno, pues ya, con esto tenemos completada la demostración, considerando que esto ustedes ya lo demostraron. ¿Ok? Entonces, conclusión. Una función de Rn en Rm es diferenciable en un punto x0, sí y solo si cada función componente es diferenciable en el punto x0. ¿Ok? Bueno, pues ahí está este teorema, muy importante, porque de aquí vamos a sacar todos los resultados de una manera muy simple. ¿Va? ¿Por qué? Porque nosotros ya estudiamos con mucho cuidado las funciones de Rn en R. Como esto es componente a componente, pues de ahí se van a seguir todos los resultados. ¿Va? Voy a borrar esta parte del pizarrón. Teorema. Sea f una función dominio A, subconjunto de Rn en Rm. Y ya sabemos qué componentes tiene la f, ¿no? Tiene componentes f1 hasta fm. Ajá. Esa f, una función con x0, un punto interior de A. Muy bien, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que si f es diferenciable en x0, entonces f es continua en x0. Esto también podría ser un ejercicio, pero vamos a hacerlo. Ajá. La cosa es que la diferenciabilidad, para que una función de Rn en Rm sea diferenciable, cada función componente tiene que ser diferenciable. Pero cada función componente es una función de Rn en R. Y sabemos que como una función de Rn en R, si es diferenciable, es continua. Entonces, esa es la idea de la prueba. Meter la diferenciabilidad en cada componente. ¿Va? Vamos a hacer la demostración. Muy bien, a ver. ¿Cómo le vamos a hacer? Como f es diferenciable, entonces, ¿cómo son sus funciones componente? Por el teorema anterior, tenemos que para cada i de 1 hasta m, fi, que va de A subconjunto de Rn en R, es diferenciable en x0. ¿Ok? Esa implicación, ¿por qué la sabemos? Por el teorema anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para cada i de 1 hasta m, fi es una función diferenciable en el punto x0. Y como fi, que va de Rn en R, es diferenciable en x0, nosotros ya sabemos, porque ya lo probamos hace ya bastante tiempo que una función de Rn en R diferenciable es continua. Entonces vamos a tener que para cada i
de 1 hasta m, ¿cómo tiene que ser fi? Fi es continua en x0. Y bueno, aquí me faltó este recordatorio de que ya vimos hace tiempo. Para que una función de Rn en Rm sea continua en un punto x0, ¿cómo tienen que ser sus funciones componentes? Es suficiente y necesario que sus funciones componente sean continuas en el punto x0. Entonces, miren lo que tenemos aquí. Tenemos que cada función componente es continua en el punto x0. Ah, bueno, de aquí se sigue entonces que la función f es continua en x0. Listo, no hay más que hacer. Una prueba súper cortita, consecuencia o gracias a que ya estudiamos la diferenciabilidad para funciones de Rn en R. ¿Ok? Y listo. Toda diferenciable de Rn en Rm es una función continua. No hay más que hacer. Esa es la prueba, una prueba súper corta y listo. ¿Va? Lo que sigue. Voy a borrar esta parte del pizarrón. Teorema. Vamos a tomarnos una función f definida en dominio A, subconjunto de Rn en Rm, una función con x0 punto interior de A. Si f es diferenciable en el punto x0, entonces, vamos a ponerlo así, si f es diferenciable en x0 y t es la lineal que mejor aproxima a f en x0, es decir, la lineal tal que el límite cuando x tiene x0 de f de x menos f de x0 menos t de x menos x0 entre la norma de x menos x0 se va al 0 de Rm, esa lineal, a esa lineal me refiero. Si f es diferenciable en x0 y t es la lineal que mejor aproxima a f en el punto x0, entonces vamos a escribir su regla de correspondencia. Para cada x en Rn, y esta es la primera versión de la regla de correspondencia. Ahorita, después de escribir esto, hacemos una observación y vamos a obtener la matriz derivada. ¿Ok? Miren, fíjense. Vamos a tener que para cada punto x en Rn, t de x va a ser igual a el gradiente de f1 en el punto x0, punto x, coma, el gradiente en fm en el punto x0, punto x. Así es la regla de correspondencia de la lineal que mejor aproxima a f en el punto x0, suponiendo que f es una función de Rn en Rm. Fíjate, en cada componente, en la primera componente que tenemos, el gradiente de f1 en x0, punto x. En la segunda componente que vamos a tener, el gradiente de f2 evaluado en x0, punto x. Llegamos a la enésima componente. ¿Cuánto vale el gradiente de fm en x0, punto x? ¿Ok? Eso va a ser el valor de t de x para cada x en Rn. ¿Ok? Bien, vamos a probar eso. ¿Cómo le vamos a hacer? Con lo que ya sabemos para funciones de Rn en R. ¿Va? Para la prueba. Demostración. Como f es diferenciable en x0, entonces, nuevamente por el teorema que demostramos antes de este, ¿qué sabemos? Cada función componente debe ser diferenciable. Entonces vamos a tener que para cada i de 1 hasta m, vamos a tener que fi es diferenciable en x0. ¿Ok? Y entonces vamos a tener que la lineal que mejor aproxima
vamos a ponerlo así, perdón, vamos a tener que para cada i de 1 hasta m, la lineal que mejor aproxima a fi en x0 es ti de x igual al gradiente de f i en x0 punto x. ¿Por qué? Porque eso ya lo demostramos nosotros. Ya demostramos, de hecho fue de los teoremas que enuncié al principio de la sesión. De los 4 teoremas que les escribí, yo les escribí que si f es diferenciable en una función de Rn en R, llamémosle f, si es diferenciable en el punto x0, la lineal que mejor aproxima a la función en el punto x0 es t de x igual a el gradiente de f en x0 punto x. Ajá. Pensando en, cuando escribí el teorema lo escribí con la letra f, ¿no? Pensando que la f es una función de Rn en R. Y en este contexto, ¿a quién le estamos aplicando el teorema? Le estamos aplicando el teorema a la fi. La fi es una función de Rn en R. ¿Es diferenciable en x0? Sí, es diferenciable en x0. Entonces la lineal que mejor aproxima a fi en el punto x0 es esta, ti de x igual al gradiente de fi en x0 punto x. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, ¿qué vamos a tener? Pues de aquí se sigue que para cada i de 1 hasta m, ¿qué pasa con este límite? El límite cuando x tiene x0 de fi de x menos fi de x0 menos el gradiente de fi en x0 punto x menos x0 entre la norma de x menos x0 igual a el vector 0 de r, el 0 de r, perdón, el 0 de r, esto va a ser igual a el 0 de los reales. Ajá. Si se supone esa es la lineal que mejor aproxima a la función fi en el punto x0 y esto pasa para cada i igual a 1 hasta m, pues entonces tenemos que para cada i de 1 hasta m, como esta es la lineal que mejor aproxima, pues este cociente se tiene que ir a 0 para cada i de 1 hasta m. Ajá, pero como una función tiene límites, sí solo sí, una función de Rn en Rm tiene límites, sí solo sí, cada función componente tiene límite, de aquí se sigue que el límite cuando x tiene x0 de f de x menos f de x0 menos t de x menos x0 entre la norma de x menos x0, esto se va al 0 de Rm con t igual a ¿qué? Con t de x igual al gradiente de f en x0 punto x para cada x. No, perdón. Aquí con t de x igual a ¿qué? Con t de x igual a el gradiente en f1 en el punto x0 punto x, coma, puntos suspensivos, coma, el gradiente de fm en el punto x0 punto x y listo. Ahí está. Sí, simplemente lo que estamos haciendo es, digamos, esta es como la yésima componente de este cociente. Ajá. Esta es la yésima componente de este vector. ¿Ok? Si es un cociente, porque aquí tenemos un escalar y arriba tenemos un vector, eso sí se puede hacer, eso sí lo podemos hacer. Ajá. Esta es la yésima componente de este vector. La yésima componente ¿a dónde tiende? A 0. Entonces, este límite vectorial ¿a dónde tiende? Al vector 0 de Rm. Con t igual a ¿qué? Con t de x igual al gradiente de f1 en x0 punto x, así hasta el gradiente de fm en x0 punto x. Estas son las componentes de la función t. ¿Ok? Y listo. Ahí acaba la demostración.
ya dimos una descripción de la lineal que mejor aproxima la función alrededor del punto x0 para una función de Rn en Rm. ¿Ok? Y ahí acaba la prueba. ¿Va? Sin embargo, aquí hay algo. Un detalle. Bueno, un detalle más bien es complicado describir esto, ¿no? De esta forma. O sea, decir, ¿cuál es la lineal que mejor aproxima una función de Rn en Rm en un punto x0? Pues toda esta expresión. Uno se puede acostumbrar a estar escribiendo este vector. No, o sea, pues simplemente hay que escribirlo, es largo, pero uno lo puede escribir. Sin embargo, hay una manera un poquito más compacta y adecuada de escribir esta transformación. ¿Okay? Vamos a hacer la siguiente observación. Yo creo que le empiezo aquí. Aquí acaba la prueba. Y vamos a hacer una observación. Supongamos que f es diferenciable en el punto x0. Si f, que va a un dominio A, subconjunto de Rn en Rm, es diferenciable en x0 y t es la lineal que mejor aproxima a f, en x0, entonces ya sabemos cómo es la regla de correspondencia de la función t. Tenemos que para cada x en Rn, a que es igual t de x. Pues es lo que acabamos de probar. Por el teorema de arriba, vamos a ponerle así, por el teorema de arriba, por el teorema anterior. Nosotros, ¿qué sabemos? Que t de x va a ser igual a el gradiente en f1 evaluado en el punto x0, punto el vector x, hasta el gradiente en fm evaluado en el punto x0, punto x. ¿Ok? Pero quiero que noten, quiero que noten que esto lo podemos ver de la siguiente manera. Primero, en vez de pensar el vector como un renglón, vamos a escribirlo como una columna. Normalmente, nosotros escribimos nuestros vectores en forma de renglón. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, si tomamos un vector, no sé, el vector en R4, el 1,2,1,2, por ejemplo. ¿Cómo uno lo escribe normalmente? Así. Bueno, ahora en lugar de escribirlo así, vamos a escribirlo así. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo con este vector. Vamos a ponerlo en modo de columna. T de x va a ser este vector en modo de columna. Y teniendo en cuenta eso, quiero que noten lo siguiente. Voy a borrar aquí. Ok, notemos que, a ver, ¿cómo lo puse? Diferenciable, mejor que aproxima a f, para cada x por el teorema anterior sabemos eso, y notemos que t de x, con este comentario que acabo de hacer, vamos a escribirlo en modo de columna. El gradiente en f1 evalúa en el punto x0 punto con el vector x. Así hasta el gradiente en fm en el punto x0 punto el vector x. Demasiado complicado de escribir esto. Miren, fíjense que esto es igual a lo siguiente. Voy a escribir aquí una matriz. Fíjate cuál voy a escribir. Voy a tomar la parcial de f1 respecto a la variable x1 en el punto x0. Después vamos a poner aquí la parcial de f1 respecto a la variable xn en el punto x0. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es, el primer renglón de esta matriz es, ¿quién es? Ustedes díganme, ¿quién es el primer renglón? Es el gradiente de f1 en el punto x0. Después escribimos el segundo renglón. ¿Cuál va a ser? Lo voy a escribir en esta ocasión, porque estoy explicando esta parte. La parcial de f2 respecto a la variable x1 en el punto x0.
Después, así seguimos hasta la parcial de F2 respecto a la variable xn evaluada en el punto x0. Ahí está nuestro segundo renglón. Bajamos. ¿Cuántas funciones componentes tenemos? Tenemos un total de m funciones componente. Entonces vamos a llegar hasta la parcial de fm respecto a la variable x1 en el punto x0, puntos suspensivos, la parcial de fm respecto a la variable xn en el punto x0. ¿Y ya con eso se da la igualdad? No, aquí hay que escribir algo más, porque esto es una columna y aquí tenemos una matriz, que por cierto, esta matriz de cuánto por cuánto tiene un total de m renglones, que por cierto es la dimensión del espacio codominio, y tiene un total de n columnas, que es el número de variables, o la dimensión del espacio dominio. Esta matriz va a estar multiplicada ¿por quién? Va a estar multiplicada, voy a tener que borrar esta parte. ¿Por qué vamos a multiplicar a esa matriz? La vamos a multiplicar por el vector x. Eso es lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a poner en vertical o en horizontal. Lo vamos a poner en columna, en modo de columna. Así como lo hicimos aquí. Nos va a quedar x1, xn. Ok, entonces vamos a tener esta igualdad. Es algo muy sencillo de verificar. Miren, vamos a hacerlo con estos dos productos puntos que aparecen aquí. Ustedes pueden hacer el caso general sin ningún problema. Miren, fíjense. ¿Cuánto vale el gradiente de f1 en x0.x? Vamos a escribirlo aquí. Esto va a ser igual a la suma desde, déjenme pensar en una letra adecuada. La suma es de, ¿sí poder usar la letra I? Sí. Y igual a 1 hasta n. J igual a 1 hasta n de la parcial de f1 respecto a la variable xj en el punto x0 punto xj. Así seguimos hasta la suma desde j igual a 1 hasta n de la parcial de fm respecto a la variable xj en el punto x0 multiplicada por la jésima componente del vector x. Gradiente de f1 en x0.x es esta suma. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo vimos hace rato. Gradiente de fm en x0.x, claro que también va a ser esta suma. Ahora, estas sumas es lo que nos da este producto matricial. Fíjate, ¿cómo se multiplican las matrices? Tomas el primer renglón, por ejemplo, multiplicado por esta columna y justo nos va a dar esta suma. Tomas el segundo renglón, esta columna, y te va a dar la segunda componente de este vector. Así hasta que llegamos a la última componente, que se obtiene de multiplicar este renglón de la matriz por esta columna. ¿Ok? Y ahí está. Esta es una mejor manera de escribir la lineal que mejor aproxima la función en el punto x0. ¿Okay? Con una notación o con una expresión matricial. Recuerden que las matrices son como una pequeña abreviación a la lineal. ¿Por qué una abreviación? Es que la matriz guarda toda la información de una lineal. ¿Okay? Una matriz y una lineal siempre debes de pensarla como una misma cosa. Eso te lo enseñan en álgebra lineal. De hecho, hay un isomorfismo entre las transformaciones lineales de un espacio V a un espacio W, donde el espacio V es de dimensión n, por ejemplo, el espacio W es de dimensión m, con las matrices de m renglones por n columnas. Hay un isomorfismo. Y es que a partir de ese isomorfismo, uno empieza a hacer álgebra lineal en espacios de dimensión finita. Una lineal se puede pensar como una matriz. La matriz guarda toda la información de la lineal de una manera correcta y compacta. Esta expresión es bastante simple. Y toda la información de la lineal queda guardada aquí. Entonces, bueno, hay muchas ventajas de las que podría hablar de por qué escribir las cosas en forma matricial, pero otra vez nos desviamos de los objetivos del curso. Eso ya sería un curso de álgebra lineal. Pero bueno, vamos a escribirlo de esta manera. Y a esta matriz le vamos a poner un nombre. A esta matriz la vamos a llamar entonces, bueno, conclusión.
la lineal que mejor aproxima a la función f en el punto x0 tiene esta regla de correspondencia. Esta matriz por tu vector x en modo de columna. A esta matriz, bueno, aquí lo pongo, a la matriz y aquí le escribo, ya ni más vamos a escribirla, parcial de f1 respecto a la variable x1 en el punto x0, parcial de f1 respecto a la variable xn en el punto x0, así hasta la parcial de fm respecto a la variable x1 en el punto x0, parcial de fm respecto a la variable xn en el punto x0. A esta matriz se le conoce como la matriz derivada de f en el punto x0 y la vamos a denotar como la matriz derivada de f en el punto x0. Esa es la notación que vamos a ocupar para denotar la matriz derivada de f en el punto x0. ¿Ok? Y bueno, hay muchísimas razones por las cuales conviene escribir las cosas de esta manera. Podemos trabajar con determinantes. Los determinantes nos permiten concluir si una transformación lineal es invertible o no. Podemos utilizar, por ejemplo, Gauss-Jordan, si queremos encontrar la solución a un sistema de ecuaciones. Y un sistema de ecuaciones está asociado a una transformación lineal, un sistema de ecuaciones lineales, por supuesto. Entonces, hay muchas razones por las cuales uno le conviene trabajar a una transformación lineal, verla como una matriz. Ajá. Y bueno, esta es la notación que vamos a utilizar. Esto se le conoce como la matriz derivada. Casos particulares. ¿Qué pasa si la dimensión del espacio codominio? ¿Cuál es la dimensión del espacio codominio en una función de Rn en Rm? M. Ajá. Si m es igual a 1, entonces, ¿quién es la matriz derivada? En ese caso va a ser el gradiente de f en x0. El gradiente de f en x0. Ajá. Bueno, otra cosa. Antes de continuar con esto. La matriz derivada, ¿de qué? Es una matriz, claro, pero ¿de cuántos renglones? Es de m renglones, tantos como la dimensión del espacio codominio. ¿De cuántas columnas? N. Es de la dimensión del espacio dominio, el número de columnas, ajá. Y con coeficientes, como está haciendo cálculo real y no cálculo complejo, pues es una matriz de m por n con coeficientes reales, ¿ok? Si m es igual a 1, pues nuestra matriz derivada se convierte en el gradiente de f en x0, que por cierto el gradiente nosotros ya lo estudiamos y vimos propiedades del gradiente. Ajá. Y bueno, pues ya nada más más bien ese es el caso particular que quería abordar, caso particular. ¿Ok? Ahí está. Ya tenemos definida la matriz derivada. La matriz derivada en esencia es la mejor aproximación lineal a la función en el punto x0. O bueno, T de x, la regla de correspondencia de la lineal que mejor aproxima a la función en el punto x0 es esta de aquí. ¿Ok? Y bueno, pues ya. Tenemos, se acabó con esto, extendimos la diferenciabilidad a funciones de Rn en Rm. Y muchos teoremas se prueban de manera muy simple. ¿Por qué? Porque nosotros ya estudiamos la diferenciabilidad con mucho cuidado para funciones de Rn en R. ¿Ok? ¿Qué más? Déjenme borrar este lado del pizarrón. Tenemos una condición, ¿no? Una condición bajo la cual una función va a resultar ser diferenciable en el punto x0 para funciones de Rn en R.
Si existen las parciales en una bolita del punto x0 y son continuas en el punto x0, entonces la función debe de ser diferenciable en x0. Ese teorema lo demostramos para funciones de Rn en R. Bueno, ya que tenemos la definición de diferenciabilidad para funciones de Rn en Rm, vamos a enunciar el teorema correspondiente y por supuesto a demostrarlo. Su prueba, súper sencilla, porque ya estudiamos, ya vimos este teorema para funciones de Rn en R, ¿ok? Vamos a enunciarlo y demostrarlo. Teorema. Vamos a tomarnos una función dominio A, subconjunto de Rn en Rm. Una función con x0, punto interior de A. Sea R mayor que 0, tal que la bola de radio R con centro en x0 se queda contenida en el conjunto A. Vamos a supongamos que para cada IJ, bueno, no, aquí hay que tener cuidado, a ver, para cada I de 1 hasta M y para cada J de 1 hasta N, existe la parcial de Fi respecto a la variable xj en el punto X para cada X en la bola, y además son continuas en x0. O sea, ¿quiénes son continuas en x0? Vamos a ser un poquito más cuidadosos en esta parte. Estas funciones, las funciones parcial de Fi respecto a la variable xj, estas funciones ¿de dónde van? Pues de principio van de la bolita de radio R con centro en x0 a los reales, a cada punto x que le asigna. Pues justo la parcial de Fi respecto a la variable xj en el punto x0. ¿Ok? Entonces, si estas funciones son continuas en x, si estas funciones son continuas en el punto x0, entonces lo que vamos a poder concluir es que f es diferenciable en x0. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer la prueba y con esto terminamos la sesión. ¿Vale? Todavía me falta un poquito. Yo pensé que a lo mejor íbamos a acabar en esta sesión, pero me falta extender el concepto de derivada parcial, derivada direccional, enunciar algunos teoremitas sobre parciales y direccionales, demostrarlos, claro, y después de eso ya pasamos a la regla de la cadena. Entonces, vamos a tener otra sesión más de esta generalización de diferenciabilidad a funciones de Rn en Rm, pero ya después de esto vamos a pasar al teorema de la regla de la cadena, un teorema muy bonito, muy útil, así que bueno, hay que esperar un poquito más, yo creo que una sesión más, para completar esto de una manera correcta, ¿va? Demostramos el teorema, vamos a hacer la prueba de este resultado. ¿Cómo va la demostración? Bueno, pues me voy a tomar una función componente. Sea I de 1 hasta M. Notemos que punto 1, para cada X en la bola de radio R con centro en x0, y para cada J de 1 hasta N existe la parcial de Fi respecto a la variable xj en el punto X. Y punto 2, para cada J de 1 hasta M, la función parcial de Fi
respecto a la variable xj es continua en x0. Ok, ¿qué podemos concluir de esto? ¿Qué demostramos hace 2 o 3 sesiones? No recuerdo bien. Si tienes una función de Rn en R como nuestra iésima función componente, la fi. La fi es una función de Rn en R, ¿verdad? ¿Existen las parciales en toda la bolita? Sí. ¿Son continuas en el punto x0? Sí. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Podemos asegurar que la función fi, ¿qué es diferenciable en x0. Porque nosotros ya demostramos este teorema. Si tú tienes una función de Rn en R, tal que existen las parciales en una bolita alrededor de un punto x0 y son continuas en el punto x0, entonces esa función de Rn en R debe ser diferenciable en el punto x0. ¿La fi está en esas condiciones? Sí. ¿Existen las parciales? ¿Son continuas? Entonces la fi es diferenciable. Pero ¿estás de acuerdo que esto es válido? La i la tomé arbitraria. Tomé cualquier función componente. Ajá. Entonces lo que podemos decir aquí, como sabemos que si una función es diferenciable, si y solo si cada función componente es diferenciable, entonces lo que podemos decir de esto es que f es diferenciable en x0. Y digo, a lo mejor para justificar esta implicación podemos agregar esta observación. Como esto es válido, para cada i de 1 hasta m, entonces f es diferenciable en el punto x0. Cada función componente es diferenciable en x0, entonces la función f es diferenciable en el punto x0. ¿Ok? Y bueno, pues ahí se acaba esto. ¿Ya? Extendimos nuestro teorema a funciones de Rn en Rm. Si existen todas las parciales en una bolita y son continuas en el centro de la bolita, entonces la función tiene que ser diferenciable en el centro de la bolita. Pero ya lo extendimos a funciones de Rn en Rm. ¿Va? Y bueno, falta un poquito más. Falta extender el concepto de derivada parcial, derivada direccional. Y ya falta eso, es un cachito. ¿Va? Déjenme hacerlo en otro vídeo. Y después de eso ya nos pasamos a la regla de la cadena. ¿Okay? Para la regla de la cadena necesito 2 sesiones, una para demostrar el teorema y la otra para hacer varios ejemplos. Ajá, hacer al menos unos 4 ejemplos. Yo creo que con 4 ejemplos está bien, 4 o 5 ejemplos. Y después de eso nos pasaremos a Taylor. Ajá. Bueno, definir lo que es el plano tangente. El plano tangente. Definir el plano tangente. Y después Taylor. Pasamos a Taylor. ¿Okay? Y como último tema vamos a ver el hessiano, ¿va? Pero con todo su poder, con toda la herramienta de álgebra lineal. Lo que no sepamos de álgebra lineal lo voy a introducir y vamos a ver de la manera más general posible al hessiano, ¿va? No solo para el hessiano, a veces nada más se ve para funciones de R2 en R. Bueno, el criterio del hessiano solo se ve para funciones de R2 en R, pero nos lo vamos a ver en su forma más general. Toda la teoría de álgebra lineal que necesitemos la voy a introducir y vamos a trabajarlo en su forma más general, ¿vale? Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Muchas gracias por su atención. Ojalá esto haya sido de su agrado y nos estamos viendo en el siguiente video, ¿vale? Gracias, hasta luego.